Gracias a todos por vuestra asistencia, tanto los que estáis en casa como los que habéis podido venir de forma presencial. Bueno, pues hoy vamos, creo que era desde el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales y de las de Valencia, creo que era una jornada importante de impartir, porque la verdad es que es un tema de actualidad. Y bueno, pues bueno, yo soy Raquel López. Soy ingeniera técnica industrial en la especialidad de química. Bueno, pues un poco desde que organizamos la jornada, ya que me dedico dentro de mi tema profesional al tema de medio ambiente y gestión de residuos, pues bueno, pues un poco hemos organizado esta jornada y dado que tengo a mi amiga y compañera Caterina Coy, que es una experta en el tema de biogás, pues nada, vamos a comenzar esta jornada, ¿vale? Bueno, pues os presento a Caterina. Caterina Coy es CEO de Imperseo Biotechnology, con más de 20 años de experiencia en gestión de proyectos en ingeniería. Es ingeniera química en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Técnicos Industriales en la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Valencia, y además es ingeniera técnica industrial en química, que es donde nos conocimos y llevamos una larga trayectoria juntas. Además es Executive MBA por Business and Marketing School de SIX, y a lo largo de los últimos años ha coordinado y participado en varios proyectos a nivel nacional e internacional y realizado publicaciones científicas y técnicas en diversas revistas, libros y contribuciones a congresos. Entonces, mejor que Caterina, que nos cuente su experiencia y cuando quieras, Caterina. Pues muchas gracias, Raquel. Estoy encantada de estar aquí, además de compartir mesa contigo otra vez. Y bueno, darle las gracias al colegio por organizar esta jornada. Yo creo que es un tema muy actual ahora mismo. El biogás, sobre todo hacia el camino de la descarbonización y de la transición energética, con lo cual yo creo que está muy bien desde un colegio profesional organizar esta jornada. De hecho, yo no soy experta en biogás, trabajo en bioeconomía, biorefinerías y bioprocesos, que ahora os explicaré un poco más, ¿vale? Para hacer un zoom de dónde vienen todas estas políticas. Las expertas en biogás son Amparo y Paz, que la verdad es que les doy las gracias de que estén aquí hoy con nosotras, porque la verdad es que he trabajado mucho con ellas y son unas magníficas profesionales y la verdad es que nos van a dar una visión tanto técnica desde el punto de vista de desarrollo tecnológico como ya a nivel de desarrollo de proyectos de ingeniería muy amplia, y yo creo que es una oportunidad que tenerlas aquí y vamos a aprender mucho en esta charla. Y ya, si os parece, sin más dilación, empiezo un poco a mi charla. A ver, ¿me pasas? Sí, claro. Gracias. No hace falta. Bueno, como os ha dicho mi compañera Raquel, soy gerente en Imperseo Biotechnology y bueno, mi idea en esta charla, que voy a intentar ser lo más breve posible, es hacer un zoom, ¿vale? Y ver de dónde vienen todas estas políticas de implantación de biogás, bioproductos y la bioeconomía. Bueno, en primer lugar, comentar, me voy a levantar porque me encuentro mucho más cómoda si me levanto para dar la charla. En primer lugar, definir lo que es la bioeconomía, ¿vale? Que es de donde vienen todas estas políticas orientadas por la biomasa. ¿Vale? La economía, una definición que me gusta mucho, es la producción y utilización de los recursos biológicos en la biomasa, ¿vale? Para generar nuevos productos y servicios que necesitan todos los sectores económicos, siempre con la finalidad de avanzar hacia una economía sostenible. Estamos hablando de biomasa y economía sostenible. El objetivo es reducir la dependencia de los combustibles fósiles, del petróleo, ¿vale? Vamos a pasar de una economía fósil a una bioeconomía procedente de la biomasa.
y limita tanto la explotación de los recursos naturales, por tanto siempre vamos a intentar coger residuos para generar nuevos recursos, o sea, la economía circular, como mejorar el medio ambiente y mitigar el cambio climático. Es muy importante la huella de carbono, esta que nos van diciendo, en toda la bioeconomía. No me voy a extender mucho porque esto ya para otra charla, pero bueno, las pinceladas importantes quiero que se os queden. Entonces, hay un plan europeo para la bioeconomía, la Estrategia Europea de la Bioeconomía, que estableció en el 2012, se ha ampliado en el 2018 y han habido distintos matices durante todos estos años, pero está muy orientada a garantizar la seguridad alimentaria, a gestionar los residuos naturales de forma sostenible, reducir la dependencia, como hemos dicho, de los combustibles fósiles, limitar el cambio climático y reforzar la competitividad europea. Entonces, estas líneas están financiadas por las distintas políticas europeas, el Green Deal, o sea, el Pacto Verde Europeo, o sea, el Pacto de París, todos los pactos europeos van hacia fomentar esta bioeconomía. Una figura muy importante de la bioeconomía es lo que llamamos biorefinerías. ¿Y qué es una biorefinería? Pues lo mismo que una refinería de petróleo, ¿vale? de un combustible fósil, que teníamos 1000 productos, pues desde combustibles hasta plásticos, todos los productos químicos que vienen de origen fósil, a cambiarlo por una refinería que transforma la biomasa. Y cuando hablamos de biomasa, ahora veremos un poco de qué estamos hablando, en esos recursos. Estamos cambiando el combustible fósil por la biomasa. Por tanto, es un producto con menor huella de carbono, más sostenible, y podemos obtener gran parte de los químicos que obtenemos del petróleo de esta biomasa. O sea, importante lo que hemos dicho, huella de carbono, neutro en CO2, y el objetivo es coger la biomasa y valorizarla totalmente. Aquí vemos la biomasa disponible en España, ¿vale? En Europa hay mucha más, pero hablamos de la doméstica, de los residuos, de la ganadera y también de la industrial, ¿vale? No me voy a extender, pero bueno, esto, como os van a dejar la información, pues la tenéis para consultarla. ¿Sabes? Es decir, tenemos mucha biomasa que podemos aprovechar para obtener esos recursos, tanto en material, en bioproductos, como en bioenergía. Y por último, comentaros, esta diapositiva, aunque no vamos a entrar en ella, es la base un poco de las biorefinerías y de la bioeconomía, es decir, coger una biomasa y a través de transformaciones físicas, químicas, termoquímicas, obtenemos todos estos productos. Estos productos son los productos que podemos obtener de las refinerías actuales. Aquí, como veis, está el biogás, ¿vale? Que es de lo que vamos a hablar hoy. Y en este biogás podemos obtener todas estas materias primas, sobre todo está orientado a bioenergía, pero también a través del biometano, como vamos a poder ver, hay plataformas químicas que pueden obtener muchos bioproductos. Y bueno, ahora os quería hablar un poco de mi empresa, ¿vale? La empresa en la que trabajo está orientada a extraer todo el valor de las biomasas, ¿vale? Industriales, agroindustriales y domésticas, para al final aplicar en la industria ese concepto de bioeconomía. Trabajamos en desarrollo de bioprocesos para la valorización integral de los residuos. Tenemos laboratorios propios, una planta semi-industrial que está en la Alcudia, aquí cerca, y luego tenemos un equipo de ingeniería de proceso y de innovación para desarrollar esos proyectos que al final se implantarán en las industrias para aprovechar al máximo el valor de la biomasa. Tenemos patentes propias. Nosotros lo que hacemos es transformar esta biomasa principalmente bioetanol, aunque también estamos trabajando en otros proyectos químicos y colaboramos con otras empresas como pueden ser AENIA o Biovic para desarrollar esos procesos integrales. Nosotros generamos, por ejemplo, de una materia prima bioetanol, pero de este residuo lo podemos llevar a biogás para obtener bioenergía o otros bioproductos. Es un poco el concepto de biorefinería y de economía circular para la valorización de estos residuos.
Pero aquí tenemos un poco lo que trabajamos, lo tenéis, no me voy a extender, ¿vale? Y importante cómo desarrollamos los procesos pues, de optimización en laboratorio, y aquí colaboramos pues, con centros tecnológicos, con universidades para desarrollar ese proceso. Luego vemos la viabilidad económica del mismo y a partir de ahí hacemos un escalado en la planta piloto. Tenemos fermentadores, extractores de 10 a 50 metros cúbicos, en los cuales escalamos los procesos para que cuando ya lo llevemos a un proyecto real, ya tengamos una seguridad de que esto va a funcionar, el nuevo proceso. Y bueno, esto es un poco el modelo que promulga la bioeconomía, que es pasar de una gestión de residuos, vertedero, compostaje y digestión anaerobia, entendida como una digestión anaerobia de poca eficiencia, ¿vale?, a una biorefinería en la cual se integra nuevos procesos, o sea, adaptados a estos, o sea, se puede producir compost, se puede producir biogás, pero también se pueden producir otros bioproductos, con el objetivo de ser más sostenible y poder al final obtener el máximo valor de ese residuo, de este recurso, para el beneficio de la sociedad y también la mejor gestión de los residuos. Y bueno, esto es todo. Hemos comentado, yo lanzo aquí que casi todas nuestras empresas están buscando personal técnico para incorporarse, con lo cual sí que estaría bien, o sea que bueno, lo queremos lanzar aquí también, si alguien está buscando trabajo y tiene experiencia, bueno, pues puede contactar con las empresas que más se adapten a sus necesidades. Y nada, sin más paso, voy a dar paso a PA, la voy a presentar primero. Caterina, perdona. En el colegio tenemos también una bolsa de trabajo. Vale. Que podéis enviar las ofertas de trabajo y se comparte con todos los colegiados. Vale, perfecto. Pues eso lo haremos. Si queréis como herramienta también para... Sí, ya, lo he utilizado, tienes razón. Vale, pues lo damos. Bueno, pues doy paso a Paz, que es ingeniera agronómica, con formación en posgrado en centros de investigación especializados en biogás, o sea que es una gran experta en biogás. Bueno, soy incapaz de decir, o sea, un centro que está en Potsdam, ¿vale?, en Alemania, y tiene más de 15 años de experiencia, yo creo que muchos más, de gran experiencia en proyectos de innovación y apoyo técnico para el diseño de plantas de biogás. Y actualmente coordina la línea de bioenergía y biorefinerías en AENIA. Gracias, Paz. Bueno, primero agradeceros al colegio y a Caterina el contar con nosotros. Y bueno, en primer lugar, la verdad es que es un placer estar aquí con dos grandes profesionales. La verdad es que de los proyectos de biogás, como ha comentado Caterina, salen diferentes modelos de biorefinerías. Y bueno, aquí os vamos a presentar algunas ideas, digamos el core o el corazón de lo que sería la producción de biogás. Pero Caterina sí que ha enlazado en esa diapositiva macro un mundo de posibilidades muy amplio y que la verdad es que yo pienso que va a ser para el futuro de mucha gente pues muchas posibilidades de trabajo y de trabajo de calidad, ¿vale? O sea que yo lanzo ese punto muy positivo que creo que bueno, en este contexto tan complejo que estamos viviendo también es bueno, ¿vale? Actualmente nosotros en lo que son los centros tecnológicos hay como grupos. Nuestro grupo está centrado en analizar todo lo que es la tecnología de digestión anaerobia de biogás, pero también ampliar a estos modelos de biorefinerías. Es muy amplio, nosotros trabajamos en 2 o 3 tipos, os contaré un poquito, pero bueno, hoy voy a centrar la presentación sobre todo en aproximaros de forma general a lo que es la tecnología de digestión anaerobia para la producción de biogás, en este caso. Y luego ya Amparo aterrizará mucho más a cosas que yo creo que os entenderéis pues, mucho mejor por vuestra especialidad, ¿vale? Por vuestra titulación. Como estamos saturados de información hoy en día, he utilizado, digamos, muchas imágenes en la presentación. Creo que si os centráis en las imágenes podéis captar la mayor parte de la información. El índice también he querido usar 4 imágenes que las usaré al final de la presentación para hacer un resumen, ¿vale? El contenido de esta presentación son 6 grandes ejes. Uno es introducir lo que es la digestión anaerobia de la economía circular, lo que es el proceso en sí. Por otra parte, cuál es la situación actual, la hoja de ruta del biogás, qué potenciales tenemos.
En lo que es este caudalímetro de gas, un poco qué estudios técnicos podemos hacer para ayudar a proyectos exitosos de plantas de biogás. Y por último, para intentar enlazar con la parte de amparo, que veáis un poco algunos ejemplos, a grosso modo, y ejemplos a mayores, ¿no? O sea, dónde puede ir la I+D, qué se puede seguir haciendo en digestión anaeróbica para producción de biogás y más, ¿vale? Y otros bioproductos. Esta es una imagen que usamos en el curso básico de biogás que hacemos en la mía, que es sobre todo para dar a conocer toda la tecnología, todos los módulos, en un contexto de grandes generaciones en la distribución y en la producción de alimentos, de grandes efluentes residuales orgánicos. Nosotros aquí vamos a pensar siempre en residuos orgánicos no peligrosos, ¿vale? Por poner el contexto. Tenemos la posibilidad de intentar reducir, veis aquí muchas imágenes de energía que reclaman los sistemas en rojo y una imagen de color naranja, que sería una energía renovable que podría ayudarnos, ¿no?, a balancear un poco esto. Bueno, pues ahí entra lo que es la digestión anaerobia optimizada, puede ser una producción energética, tenemos un gas renovable, que sería el biogás, pero me he dejado también ahí esta frase que es también muy importante, el digerido, ¿vale? Os iremos contando algunas cosas del proceso, pero a grosso modo tendremos un residuo orgánico que se transformará en una fase gaseosa, que será el biogás, y luego seguiremos teniendo una fase líquida. Esa fase líquida es igualmente importante, como iréis viendo, en cualquier proyecto de biogás, ¿vale? Entonces, aunque escuchéis mucho la palabra biometano, no os olvidéis que en cualquier proyecto de biogás seguimos teniendo una corriente líquida que debemos de ver cómo gestionar, valorizar y aplicar en campo, ¿vale? La transición a la economía circular viene de aprovechar, como comentaba Caterina, todos estos flujos de energía e intentar revertir o minimizar las emisiones del sistema. Eso es, digamos, la circular. Entrando en materia, ¿vale? ¿Dónde estamos, no? Tenemos un contexto, he destacado titulares, ¿vale? No he puesto toda la normativa, pero bueno, hay dos titulares muy relevantes. El año pasado, con todo el contexto de la crisis energética, Europa lanza el plan Power, por una parte, con lo cual es objetivos y áreas de acción para todos los países miembros para intentar reducir esa dependencia energética de gas ruso. Por otra parte, venimos ya de años anteriores con normativa en materia de residuos que nos piden cada vez más, este es solo un ejemplo, pero bueno, esa recogida selectiva de los residuos municipales y al final gestionar bien esos residuos y sacar el máximo rendimiento. Contexto. ¿Qué ocurre a nivel nacional? El sector está totalmente, o diría yo casi, por explotar, ¿vale? He recogido un dato, actualmente estamos en el 1% del biogás europeo, ¿vale? O sea, yo creo que con eso no hace falta decir mucho más, ¿vale? Ni entrar en números de plantas. A nivel de proyectos, pues de lo que sería biometano, ¿vale? Ya para inyección en red de gas natural, se habla de a finales de 2022 con algo menos de 5 plantas, algunos proveedores dicen ya 5 plantas en explotación. Bueno, se espera que en 2023 entren muchas más en operación y que este crecimiento pues, vaya rápidamente. ¿Con qué contamos actualmente? Con tecnología madura. O sea, en el país hay ingenierías y centros de investigación que durante todo este tiempo de desarrollo del biogás europeo, que no se ha desarrollado en España, sí que se han ido especializando, ¿vale? Hay mucha, digamos, formación en la materia. A nivel de la hoja de ruta del biogás, si queréis elegir una información de la diapositiva, os he puesto en naranja el objetivo, ¿vale? Hoy leía en LinkedIn que ya estaban hablando de llegar a... O sea, nos estamos automarcando nosotros mismos, no esos 10,41 teravatios hora anuales para 2030, sino llegar a los 30 teravatios hora anuales. O sea que, bueno, se está un poco moviendo todo y acelerando, ¿vale? O sea, sobre todo la idea a transmitido es que hay un acelerón, hay un impulso a través de la hoja y dentro de la hoja de ruta también hay cosas relevantes como también apoya la I+D+I y se continúa contando un poco con seguir optimizando el proceso. A nivel de contexto, también por último destacaros estudios recientes de potencial, ¿vale?
se ha hecho pues, mucha batida de inventario de residuos, por decirlo de alguna forma, y uno de los estudios recientes habla incluso de 163 teravatios hora año. O sea, habla de potenciales muy grandes. Si rascáis un poco, veis que hablan de residuos como los cultivos intermedios con una contribución del 36%, ¿vale? Ya os estáis acercando, ¿no? Pues, además de los residuos, también se plantean otros materiales y otros sustratos que pueden ser interesantes complementar a medida que se vayan desarrollando más plantas de biogás, ¿vale? A nivel de Comunidad Valenciana también he recogido algunos datos. Muy recientemente a nivel de Comunidad Valenciana también hay un inventario. Aquí estaríamos hablando de un objetivo para Comunidad Valenciana de 2,3, la ruta valenciana, ¿vale? De 2,3 teravatios al año, que incluso mejoraría el objetivo que se ponía en la hoja de ruta nacional para la comunidad. ¿Vale? Como veis, también destacaros en lo que es el colorcito amarillo para la hoja de ruta valenciana, las dedicaciones ganaderas es un sustrato muy relevante, ¿vale? Y bueno, pues también en otros estudios se habla pues, de un 15% y bueno, es un residuo también a nivel de posibilidades de aprovechamiento a destacar. ¿Vale? Pero, ¿qué es esto? ¿No? O sea, este proceso de la digestión anaerobia, ¿en qué consiste? Bueno, pues porque un poco lo entendáis, al final es un proceso que aprovecha una degradación de la materia orgánica, pero la hace de una forma controlada. ¿Controlada en qué sentido? Pues, a grandes rasgos, condiciones de temperatura y sin oxígeno, en anaerobia, que ahí viene el nombre de digestión anaerobia, y lo que se hace es, con un proceso de degradación de esa materia orgánica, se recupera esos gases que se van generando, ¿vale? por las diferentes poblaciones de grupos microbianos involucrados, y por otra parte, lo que os comentaba, sigue habiendo un efluente líquido con una materia orgánica estabilizada, pero que también debemos de seguir gestionando, ¿vale? Entonces, bueno, como os prometía, aquí hay imágenes, ¿vale? Estamos hablando de plantas que pueden tener estas formas, ¿no? de tanques con almacenamiento de biogás, pero el corazón del proceso, al final son procesos microbiológicos, ¿vale? Y procesos de degradación. Esta es una diapositiva avanzada de algunos cursos de flotas, que es una referencia en estos temas. Y bueno, lo que podéis ver aquí es de la desintegración de los diferentes componentes, cómo llegamos hasta lo que sería el biogás, el metano y el CO2, ¿vale? Y compuestos y trazas de otros gases, ¿vale? Pero un poco por aproximar. ¿Tipos de subproductos a partir de los cuales podríamos hacer biogás? Pues, como os decía, residuos orgánicos no peligrosos de muy diversas. ¿Qué ocurre aquí? Tenemos potenciales que pueden ser para una misma unidad de materia fresca muy diversos, ¿vale? Entonces, entramos aquí en cómo medimos esto, qué ventajas tienen unos residuos frente a otros. Es un tema complejo, ¿no? Como podéis estar ya pensando en vuestra cabeza, pues tenemos aspectos logísticos, aspectos de transporte, ya vamos entrando en materia, ¿no? Entonces, bueno, simplemente a nivel de potencial, aquí os he puesto unos ejemplos y un pequeño cálculo, y bueno, podemos estar hablando de. Aquí no estoy haciendo un cálculo fino en el cual haga, digamos, costes o quite costes, sino simplemente a nivel de ingresos, si transformásemos una determinada cantidad de biogás en un determinado sustrato, si lo transformásemos en biogás y luego en energía eléctrica, ¿qué ingresos podríamos tener? ¿Vale? Pues como veis, podemos estar hablando desde las dedicaciones ganaderas con unos ingresos de 10 euros por tonelada de materia fresca, unas unidades muy reducidas, pues eso, con residuos mucho más, como por ejemplo ensilado de maíz o de cultivos energéticos, que puedan ser 8 veces. Por tanto, transmitiros la idea de que hay gran disparidad de potenciales para una misma unidad de materia fresca y por tanto todo un tema muy complejo de selección de residuos y de ver cómo optimizamos esa cosa, ¿vale? Beneficios. Hay muchísimos beneficios. El principal y por el cual es una tecnología relevante es por la reducción significativa de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿vale?
En esta gráfica, que puede parecer compleja, pero en realidad es muy sencilla, veis cómo el biogás tiene unos valores negativos de gramos de CO2 por kilovatio hora. Si se analizan un análisis de ciclo de vida de diferentes tecnologías para producción energética, en este caso producción de energía eléctrica, generalmente hay todo tipo de sustratos y no digo que siempre el biogás vaya a salir así, ¿vale? Pero es muy habitual que al final de todo el ciclo de vida de lo que es el diseño de la planta de biogás, desde los materiales hasta la operación, hasta el aprovechamiento del digestato, en todo el balance tengamos unas emisiones ahorradas, ¿vale? O sea que negativas en este caso es positivo, ¿vale? Hay muchas más mejoras, ¿vale? Que son ya más relacionadas con lo que sería el efluente, ¿vale? El líquido. Entonces, ocurre que con el digerido tenemos ya la materia orgánica, digamos, liberada de esos compuestos orgánicos más volátiles, transformados, y llegamos a tener unas calidades o un material que es fácilmente aprovechable en campo, generalmente bajo algunas operaciones de acondicionamiento. Sobre todo, a grandes rasgos, lo que ocurre es que, digamos, imaginaos un nutriente como sería el nitrógeno orgánico, termina transformándose en formas mineralizadas, que al final son formas más fácilmente asimilables para las plantas y tienen una serie de ventajas porque son menos inestables en el suelo, por resumir un poco el tema de las ventajas, ¿vale? A nivel de lo que serían usos, os he puesto una diapositiva de calidades del biogás según tipología digamos, de los residuos. Tenemos también diferentes posibilidades, más que diferentes posibilidades, diferentes calidades. Estamos hablando generalmente de concentraciones de metano que pueden ir desde un 20% hasta un 75-80%. Destacaros que hay contaminantes o que hay procesos de limpieza del biogás, porque hay también algunos compuestos como siloxanos o como sulfídricos que para el uso posterior energético pues es necesario eliminarlos porque al final son dañinos para el resto de la operación del resto del sistema aguas abajo de la planta, donde lo vamos a valorizar el biogás. Para esto hay un montón de tecnología de limpieza y bueno, este es un tema del análisis de la composición del biogás muy relevante y cada vez más relevante también por el tema de la inyección en red de gas natural. Se requieren unas determinadas concentraciones de metano, libres de oxígeno, etcétera, etcétera, ¿vale? A nivel de grandes posibilidades de usos del biogás, os estáis un poco imaginando lo que podemos hacer, que es muy parecido al gas natural. Y bueno, pues tenemos unos sistemas de upgrading o purificación, que lo que hacen es mejorar lo que es la riqueza del metano en el biogás. Y digamos, de grandes aprovechamientos, pues tenemos la inyección en red de gas natural y lo que sería producción para uso de transporte. Tanto gas natural comprimido como gas natural licuado. En la parte de la izquierda tenéis lo que sería ya la valorización más convencional en motores de cogeneración para producción de energía eléctrica y energía térmica. De este último uso, digamos que lo que sería la valorización por energía térmica a nivel de lo que es inversión en la propia instalación sería el más económico. Al final, solo requiere pues, una adaptación en el quemador de la caldera y bueno, pues, puedes ir desde un uso muy modesto en una caldera hasta un uso hiper complejo, ¿no? en el transporte marítimo, en la producción de gas natural licuado, pero deciros que ya hay ejemplos, o sea, todo el tema del gas natural licuado, en Países Bajos hay grandes plantas y es algo que existe ya, ¿vale? A escala comercial. Llegamos ahora a digamos, la cuarta imagen, ¿vale? ¿Qué podemos hacer para hacer una planta de biogás lo más exitosa posible y, digamos, con la mayor información técnica que podamos manejar? Bueno, pues ahí entra un poco la información que te dan los laboratorios, los centros tecnológicos, centros especializados en análisis. El objetivo es conocer mejor las propiedades de los residuos, las características, qué contenido, qué potencial de biogás podemos esperar de una determinada cantidad de materia orgánica. ¿Qué se puede hacer? Hacer ensayos a pequeña escala, a escala laboratorio y a mediana escala, escala piloto, ¿vale?
un poco relacionado con lo que comentaba Caterina, pues para hacer cualquier estudio de viabilidad medianamente serio es recomendable partir de datos lo más específicos posible. Esto implica usar residuos reales que uno esté planteándose hacer el proyecto, ¿vale? Para ello tenemos simulación de lo que sería el potencial en discontinuo, que significa simplemente poner el residuo a degradar en pequeños digestores y ver al cabo del tiempo cuánto biogás y cuánto metano hemos obtenido. Esto lo hacemos para preseleccionar sustratos y para diseñar mezclas de alimentación de digestores. Esos son los principales objetivos. Medimos el continuo para la decomposición y una serie de parámetros que nos permiten analizar, digamos, si el proceso de digestión pues, va a tener algún problema, va a ser más lento, no sé, va a haber algún inhibidor. Nos dan un poco de información en ese sentido. Es un poco la información de descarga, ¿vale? Aquí hago una gráfica. Al final trabajamos con inóculos o, digamos, biomasa activa que degrada esa materia orgánica y descontamos ese inóculo, ese potencial que va asociado al inóculo del potencial que estamos teniendo en inóculo más sustrato y obtenemos unas producciones de metano por unidad de materia volátil, de materia orgánica que tenemos en el residuo, ¿vale? Objetivos: tener este potencial máximo, analizar la degradabilidad anaerobia, pero no nos da información sobre todo lo que serían parámetros operacionales de luego la planta de biogás, ¿vale? O sea que estos ensayos llegan hasta donde llegan. Para ir más allá, cuando ya tenemos proyectos que están bastante avanzados, que hay mucha seguridad en que vamos a tener los residuos disponibles, que el punto de conexión es factible, una serie de los inversores, está un poco todo bastante atado, entonces se empieza a analizar también una mezcla en concreto cómo va a funcionar, ¿vale? Para esto al final es simular, digamos, como la planta que os he mencionado antes, una planta a escala industrial, intentar trabajar a una escala pequeña, pero con resultados bastante extrapolables a lo que sería la planta industrial. ¿Qué hacemos? Trabajamos en unas condiciones, como recordáis, del proceso, con temperatura controlada, sin oxígeno, en este caso os añado un factor más, agitación, y con un proceso de alimentación parecido a lo que ocurre en una planta de biogás. Simulamos todo esto y al final, como os podéis imaginar, pues llegamos a obtener un rendimiento por unidad de materia que estamos metiendo en el digestor cuánto biogás estamos sacando. En este caso, tenemos muchas más medidas cada día de la composición del biogás, por lo cual es más representativo, y tenemos también no solo un biogás, digamos, más parecido al que obtendremos, sino también un digestato con características bastante similares a las que luego obtendremos en las plantas industriales. No sé cómo voy de tiempo, me queda... Más bien. Muy bien, vale. Sí, te queda tiempo. La información que sacamos de estos reactores para simular el proceso de continuo, al final ayuda bastante a todo lo que es la información técnica que requieren las ingenierías y podemos llegar a decirles cómo hacer esa puesta en marcha de la planta, cómo hacer la optimización, digamos, diaria, que es lo que se llama la velocidad de carga orgánica, y qué rendimientos son esperables para una determinada mezcla que a priori va a ser la mezcla que va a manejar esa planta, ¿vale? Además, si vamos a tener algún residuo que pueda tener algún inhibidor para la digestión anaerobia, también podemos verlo, ¿vale? Y también podemos ser más realistas con ese caudal de biogás y con todo el proyecto, ¿no? O sea, con todos los flujos de ingresos vamos a poder decir mejor realmente qué poder energético vamos a sacar del biogás, qué sulfídrico vamos a tener en el biogás. Por contra, entonces, por tanto, añadido a esto, el ingeniero técnico industrial o el ingeniero correspondiente puede realmente dimensionar las necesidades de limpieza de ese biogás, etcétera, etcétera. O sea, sirve un poco para tirar del hilo, ¿no? Por resumirlo de alguna forma, de qué es lo que después hay que, o cómo basar después el resto de cálculos, ¿no? El resto de cálculos de dimensionado de toda la planta, del propio proceso y del upgrading o del acondicionamiento del biogás, ¿vale? ¿Hasta dónde llegamos? Vale, esto es una alimentación que nosotros hacemos una vez al día, 7 días a la semana, pero una vez al día. Como podéis imaginar, las plantas industriales tienen la capacidad de hacer una alimentación mucho más, la palabra en inglés es smooth, o sea, mucho más lenta, suave, ¿no? Y entonces
hay ciertas diferencias, pero bueno, se aproxima bastante, ¿vale? Tampoco lo que son los aspectos hidráulicos de agitación de grandes agitadores, hay agitadores que son con inyección de gas, todo ese tipo de cosas, nosotros una agitación mecánica, no todo es simulable a escala piloto, pero bueno, se aproxima bastante y da bastante fiabilidad al proyecto posterior y sobre todo para tener proyectos exitosos, ¿no? Que es lo que buscamos todos, ¿no? En este momento. Siempre, pero en este momento más. Dentro de todo esto, que hablará después más Amparo, comentaros que hay diseños súper adaptables a múltiples residuos. Solo por decir dos, tenemos aquí, por ejemplo, reactores más tipo para aguas, lo llaman IC, tienen gránulos dentro, son reactores más verticales, no tiene nada que ver con la ingeniería que irá asociada a reactores más como este de la planta de subproductos de Duero, con residuos más agroindustriales, que tienen una agitación más típica, más central, de los reactores tipo mezcla completa. Bueno, aquí ya os estáis imaginando que los proyectos son muy diferentes y fijaros que estamos hablando del mismo core, la misma digestión anaerobia, pero con aplicaciones al final ingenieriles muy diferentes, ¿vale? Y con perfiles adaptados también a estos diseños bastante especializados, ¿vale? Llegamos un poco a más allá de todo lo que se haga del proyecto de planta de biogás, que puede seguir haciendo un poco la I+D+I o la innovación. Os he recogido algunas líneas, no son las únicas, pero bueno, son algunas que se están trabajando bastante ahora. Todo lo que es mejora del propio control del bioproceso, del control del proceso de biogás, se puede avanzar muchísimo más en lo que es la microbiología y adelantarnos a procesos inesperados, ¿no? Al final, el mayor riesgo que tenemos en el proyecto de producción de biogás, como os podéis imaginar, es que cese esa producción de biogás, ¿no? Entonces, para evitar ese cese o para hacer una anticipación, existen ahora mismo muchas herramientas, pero son parámetros macroscópicos, ¿vale? O sea, son determinaciones físico-químicas, análisis de muestra. Digamos que tenemos mucha información, pero es siempre sacar una muestra macroscópica sin conocimiento de lo que es la microbiología. Uno de los puntos que se está mejorando bastante es análisis avanzado de esa microbiología para adelantarnos todavía más, si cabe, con ese análisis de la microbiología ante un proceso de fallo del proceso, ¿vale? O de pago, ¿vale? Más allá de lo que es una valorización energética del biogás, os he puesto dos puntitos, ¿vale? Uno es aprovechar el biogás como materia prima para obtención de biocompuestos con procesos biotecnológicos. Uno de los proyectos que llevamos ahora es para obtención de proteína bacteriana. También se hace en reactores y en este caso lo que se hace es ampliar esa valorización energética a otros aprovechamientos diferentes, ¿vale? Como sabéis, pues, bueno, todo tipo de fuentes de proteína, todo tipo de proteínas alternativas se están investigando. Este es uno más, ¿vale? El biogás se puede almacenar y se puede usar como fuente de carbono para microorganismos específicos que son capaces de acumular dentro determinados aminoácidos y luego esos aminoácidos los podemos recuperar con diferentes usos, ¿vale? Fertilizantes, etc. Y luego, ¿qué hacemos con el CO2 del biogás? Cada vez hay pues eso, más soluciones para ese biogás. Una vez purificado, tenemos corrientes residuales de CO2. ¿Podemos sacar algo más de este CO2? Bueno, pues también estamos trabajando en bioprocesos con cultivos puros. Es una línea, la verdad, que muy interesante para obtención de bioplásticos, biopolímeros, de lo que sea, y mejorar todavía más la huella. Además de diversificar, lo que sería el posible modelo de una planta de biogás. Puede haber momentos en los que el autoconsumo te permite hacer la inyección sea factible, pero no sabemos si también en el futuro te puede interesar en algunos procesos derivar esas corrientes gaseosas a otras líneas, ¿vale? Y bueno, un resumen, ¿vale? Lo que os prometía de las 4 imágenes, espero que haya sido bastante gráfico, que os quedéis con la idea de que es una tecnología bastante madura, con gran actividad de todos los agentes implicados, como hemos comentado, la hoja de ruta, las secretarías autonómicas nacionales, las ingenierías, hay mucha actividad ahora mismo y la tecnología está madura, pero ha habido un impulso muy reducido porque ha faltado bastante, digamos,
plantearse los objetivos, pues yo creo que más a medio plazo, ¿no? Y corto y medio plazo. Por otra parte, veis que hay muchos estudios que hablan de un potencial elevado. Si comparamos a grandes rasgos el número de plantas de Alemania, que tiene más de 11.000, ¿vale? Tiene el doble de población que España, pero bueno, y pongamos que España está en torno a las 200, 300 plantas de biogás, pues vemos que hay un desfase, ¿no? O sea, tiene que haber una producción de residuos bastante interesante y la verdad es que todos los estudios apuntan a ello. Estudios técnicos son recomendables para llevar a buen puerto los proyectos de plantas de biogás. La I+D+I nos puede ayudar a optimizar todavía más, a tener nuevas aplicaciones. Y por último, que os quedéis la idea que los diseños son adaptables, pero que se requiere analizar cada situación. O sea, al final, la parte energética es muy importante, pero también la parte ambiental, de toda la parte ambiental. Y bueno, que hay que seguir analizando cada situación siempre. ¿Vale? Y nada más, os dejo aquí mi teléfono si queréis cualquier consulta, estoy abierta. ¿Vale? Muchas gracias, Pablo. Yo creo que ha sido muy interesante tu ponencia, porque nos da una visión de que es importante desde el punto de vista de un ingeniero, tener datos fiables para hacer ese dimensionamiento, que ahora nos contará Amparo, pero que nos quedemos con que cada materia prima tiene una producción de biogás, tiene una cinética del proceso que hay que tenerla en cuenta en cuanto al dimensionamiento. Porque, o sea, para ajustar tanto las inversiones que hacen falta, ¿vale? Como los gastos de operación que pueden tener luego falta, pues si es una corriente que tiene que limpiarse porque tiene sulfídrico, dioxanos o cualquier, con lo cual es importante conocer la materia prima y bueno, Paz nos ha dado las pistas de qué hay que hacer con esta materia prima y que podemos contactar con los centros tecnológicos pues, para tener esa visión, ¿no? Y para luego al final tener un correcto dimensionamiento del proyecto de ingeniería. Muchas gracias. A vosotros. Y bueno, por el chat están lanzando preguntas, comentar, lo he puesto por el chat, pero comentar que al finalizar tendremos tiempo de transmitir todas las preguntas para que las puedan responder. Y bueno, pasamos a presentar a Amparo. ¿Vale? Amparo viene del sector más industrial, de desarrollo de proyectos, es ingeniera química, tiene más de 15 años de experiencia en el sector del biogás, ha trabajado en muchos proyectos y ha participado tanto en el desarrollo como en la construcción como en la operación de proyectos de biometano, tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Actualmente es directora técnica de BioBee Consulting, que bueno, sé que están entrando muchos proyectos, que con este boom la verdad es que está creciendo mucho y bueno, enhorabuena por ello. Nada, es yours. Vale. Sí. Buenas tardes a todos. Igual que mis compañeros, me gustaría agradecer al Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales por la posibilidad de dar a conocer más en profundidad este sector, que ahora mismo pues, está despertando mucho interés y es necesario vuestra colaboración, la colaboración de los ingenieros técnicos industriales en estas empresas para poder sacar adelante los proyectos. Necesitamos vuestra colaboración. Así que si os atrae este sector, poneros en contacto con nosotros porque estaremos encantados de conversar y de ver si hay posibilidad. Y gracias, Caterina, por contar con nosotras para esta jornada. Bueno, mis compañeras ya os han dado unas pinceladas en temas de por qué el biogás es clave en la descarbonización. También Paz os ha dado más, ha entrado más en profundidad en lo que es el propio proceso de digestión anaerobia, y yo ya me voy a centrar más en las partes que BioVic trabaja, que son la fase de desarrollo, la fase de tramitación y fase de construcción y puesta en marcha de los proyectos de biogás y biometano.
En primer lugar, me gustaría hacer una breve descripción de Biovic. Biovic es una empresa con más de 15 años de experiencia y está especializada en lo que son proyectos de gestión y de transformación de residuos, en gases renovables y en la producción de fertilizantes. Biovic desde inicios de 2022 forma parte del Grupo Jimeno. En Biovic apostamos mucho por lo que son la producción de fertilizantes a partir del digerido y de esta manera cerrar lo que es el ciclo de la economía circular. Y en cuanto a trabajos que se llevan a cabo en Biovic, hacemos tanto la parte de anteproyectos para los estudios de viabilidad técnico-económicos, como también hemos hecho tramitación. Trabajamos en la fase de construcción y puesta en marcha, así como en la operación. Y nos apoyamos en Faxa y Sitra, que son empresas también pertenecientes al Grupo Jimeno y con las que tenemos muchas sinergias, porque al final ellos son empresas que dan soluciones medioambientales en el ciclo del agua. Y como hemos visto, los proyectos de biogás y biometano tienen una parte medioambiental muy importante. Vamos ya a dar unas pinceladas de lo que es la fase de desarrollo de un proyecto de biometano. Las claves en el desarrollo de estos proyectos hemos resaltado las más importantes. Una de ellas es la disponibilidad de sustrato, otra es cuál va a ser el destino del digerido, si vamos a hacer algún post-tratamiento para producción de fertilizantes. Otra de las claves sería qué uso le vamos a dar a ese biogás. Importante también es dónde vamos a localizar la planta y, por último, hacer un estudio de viabilidad técnico-económico lo más preciso posible. Mi compañera Padia ha comentado que posibles sustratos nos pueden valer para el proceso de digestión anaerobia. Desde deyecciones ganaderas, tanto de granjas porcinas, de terneros, de gallinas, lo que es la gallinaza. Luego tenemos mucho sustrato procedente de la industria agroalimentaria, como puede ser industria láctea, industria de matadero, industria cervecera, por ejemplo también la industria vitivinícola, que es lo que es las lías o las vinazas, o también el alperujo nos puede valer como sustrato. Aquí lo que hay que ver es ciertos residuos o subproductos pueden valer para estas plantas, pero ahí es donde entra centros tecnológicos como la mía, donde nos van a decir en qué cantidades podemos introducir estos residuos, porque no podemos, algunos de ellos tienen limitaciones en cuanto a inhibidores y es por eso que hay que ir con más control a la hora de definir esa dieta. También podemos hacer uso de los lodos de depuradoras de aguas urbanas pequeñas, donde no tienen su propio digestor anaerobio, y también de lodos de industrias agroalimentarias. Un sustrato cada vez con mayor potencial va a ser la fracción orgánica de RSU. Prueba de ello es que Perseo tiene ya muchos proyectos en España con este sustrato, porque al final cada vez más la población está concienciada en hacer una separación selectiva y va a ser uno de los grandes potenciales a nivel nacional. Y por último tenemos la biomasa residual, como ha comentado Paz, el tema de los cultivos intermedios. Y también, por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana, en concreto en Valencia, tenemos varios proyectos. En el pasado, AINEA y Biovic participó en un proyecto LIFE para profundizar lo que es el proceso de digestión anaerobia a partir de la paja de arroz. Y ahora mismo ya hay proyectos a escala industrial y algún otro proyecto LIFE también asociado a paja de arroz.
En Biovic llevamos a cabo inventarios de residuos, que es uno de los trabajos iniciales que se requiere en la fase de desarrollo. Estos inventarios de residuos se suelen reducir a un radio máximo de 100 kilómetros, aunque dependiendo del tipo de sustrato incluso este radio puede disminuir. En el caso de deyecciones ganaderas no vamos a poder traer deyecciones ganaderas como pueden ser purines de puntos muy lejanos a la planta, porque al final gran parte del purín es agua, entonces estaríamos transportando mucha agua. Por eso, en función del tipo de sustrato, el radio puede ampliarse un poco más, un poco menos. Luego, otro aspecto importante a la hora de estudiar los sustratos en la zona es la estacionalidad. Nos encontramos, por ejemplo, con el Alto Erujo, que tiene una estacionalidad importante, o, por ejemplo, lo que es el Orujo, las vinazas Y otro punto a tener en cuenta es esa garantía de suministro de los sustratos. A la hora de pedir financiación, los bancos te van a pedir garantías de suministro. Por eso es importante intentar acordar con las empresas generadoras de los residuos acuerdos, que normalmente pueden ser a largo plazo, pero por lo menos acuerdos de 2 o 3 años para que te puedan suministrar esos residuos a la planta. Y por último, es muy importante, como ha comentado Paz, que esos sustratos sean biodegradables y se encuentren dentro de los códigos LED aceptados por el Real Decreto de Fertilizantes y por el Decreto de Nutrición Sostenible. Una vez ya hemos realizado el inventario de residuos, el siguiente paso es la determinación de la dieta de alimentación. Y ahí es donde juegan un papel muy importante los centros tecnológicos como AINEA. ¿Por qué? Porque nosotros, a partir de esos ensayos que se llevan a cabo por ejemplo, en AINEA, podemos definir ya qué tipo de digestor vamos a implementar o dimensionar ese volumen de digestión y terminar de definir los parámetros que se han estudiado en AINEA. Entonces, el tema es, al final, hay que tener en cuenta que estos ensayos pueden suponer como máximo el 1% del CAPEX, que no es nada, y tiene unas repercusiones muy importantes en lo que es el desarrollo, en el éxito del proyecto. Y parámetros que tenemos en cuenta pues son la velocidad de carga orgánica, el tiempo de retención hidráulico, la temperatura, porque se puede llevar en 2 rangos, en un rango mesófilo y termófilo, y el contenido de materia seca, ya que en función del contenido de materia seca podemos irnos a una digestión en vía seca o en vía húmeda. En cuanto al tiempo, si estamos hablando de tiempo de retención hidráulico muy corto, lo que se emplean son velocidades de carga orgánica muy altas. En lugar de trabajar con digestores de mezcla completa, se trabaja con reactores tipo USB o reactores SICO. Es un reactor típico para aguas residuales generadas en industrias agroalimentarias, donde los caudales son mayores y la carga orgánica también. Al final, un digestor de mezcla completa tiene una limitación en cuanto a la velocidad de carga orgánica. Lo que pasa es que este tipo de reactor de digestor mezcla completa es el más empleado cuando trabajamos con sustratos agroindustriales. Otro aspecto importante en el desarrollo de un proyecto es el destino del digerido. Si ese digerido vamos a aplicarlo al campo como mejorante del suelo, tendremos que tener en cuenta la calidad del digerido. Es decir, si tu digerido que no tenga metales pesados, no tenga patógenos o endobacterias, en ese caso hay que realizar una higienización previa. También es muy importante la concentración de nitrógeno, fósforo y potasio. Otro aspecto importante es identificar los terrenos donde se va a realizar esa aplicación directa al campo,
ya que el transporte supone un coste importante luego en el OPEX de la planta. Importante también es el tipo de suelo, porque los suelos saturados de nitrógeno admiten menos digerido que otro tipo de suelo que no tiene, que no es vulnerable al nitrógeno. El tipo de cultivo también influye, hay ciertos cultivos que admiten más nitrógeno que otros. Y el tema de la normativa, hemos visto que dependiendo de la comunidad autónoma, te pueden prohibir esa aplicación directa o no. Y por último, la alternativa es realizar un post-tratamiento sedigerido para obtener productos de mayor valor agronómico, de los cuales se puede incluso obtener un ingreso en lugar de suponer un coste la gestión de ese digerido. Como veis, las opciones que tenemos para la producción de fertilizantes son una separación sólido de líquido, que siempre es necesaria. Para la fracción sólida existen alternativas como el compostaje o el secado o incluso el pelletizado para la producción de fertilizante. Y para la fracción líquida existen dos vías. Una es la vía de eliminación, que nos vamos ya a tratamientos convencionales, como por ejemplo la nitrificación de nitrificación, que ahí lo que estamos haciendo es eliminar el nitrógeno. O alternativamente podemos valorar, llevar a cabo un tratamiento de valorización del digerido con el que conseguiremos concentrar esos nutrientes, bien por ejemplo con el stripping, que lo que te permite es recuperar el nitrógeno amoniacal, o bien mediante tecnologías de membranas, concentrar todo lo que son los nutrientes y obtener agua de permeado. O incluso, por ejemplo, podemos evaporar. También es otra tecnología que se aplica en digeridos y lo que conseguimos es reducir al final volumen que tenemos que gestionar externamente y obtener también agua permeada, agua destilada, agua evaporada. Otro aspecto clave en el desarrollo de un proyecto es qué uso se va a dar al biogás, ya que en función del uso que se le dé, se podrá obtener unos ingresos u otros. Hemos visto que hay muchas plantas a día de hoy, muchas depuradoras de aguas urbanas, incluso, por ejemplo, hoy he estado visitando una instalación de Gestrevins en Utiel, que también tienen un motor de cogeneración, y lo que les está permitiendo a día de hoy es que esa electricidad que están generando los motores de cogeneración, que funcionan con biogás, consumirlo en su propia instalación para que estos incrementos de energía no supongan un coste muy elevado en OPEX en consumo de electricidad para las instalaciones. Y les está permitiendo poder aguantar la crisis energética que estamos viviendo. Entonces, por eso, al final, el aprovechamiento del biogás para la propia planta como autoconsumo de la energía eléctrica puede ser también, ahora mismo está siendo la salvación para muchas plantas. Luego, alternativamente, podemos tener las calderas de biogás, que también muy válidas para industrias agroalimentarias, que tienen altos consumos de calor. La nueva vía que se está implementando es el uso del biogás mediante una depuración, un enriquecimiento para la obtención de biometano que se puede inyectar a la red, o producción de gas natural vehicular o gas natural licuado. Esta alternativa empieza a ser viable porque se está disponiendo de precios de venta de biometano que salen ya rentables. Y por último tenemos la opción de modelos de procesos de biorefinería, donde, como ha comentado ya Caterina, se obtienen, a partir del biogás, podemos obtener otros bioproductos de alto valor añadido.
Otro aspecto clave en el desarrollo del proyecto es la localización de la planta. Para ello es muy importante tener claro qué sustratos vas a disponer para buscar la localización estratégica que te minimice al máximo el transporte, pero también influye mucho, como hemos dicho, el digerido, cuáles son los terrenos disponibles que tienes para aplicar ese digerido. Con eso sacamos cuál es la localización, el mejor punto donde localizar la planta. Pero no solo hay que tener en cuenta eso, también hay que tener en cuenta, cuando vas a localizar la planta, quiénes son los agentes de interés. Pueden ser, que son al final los vecinos, el ayuntamiento, las asociaciones ganaderas y agrícolas, y establecer palancas de actuación, como pueden ser pues, jornadas informativas. Eso es muy importante cuando queremos desarrollar un proyecto. Informar antes a la población y a la prensa local. Todo eso va a facilitar, ayudar luego en el desarrollo del proyecto. Otro aspecto importante es la selección de la parcela. Estudiar bien la normativa local, la normativa urbanística local del municipio, pues si es un suelo industrial, si es un suelo rústico, si hay algún impedimento, el tema de cuántas superficies necesitaremos para la instalación, asegurarnos que no es un espacio natural protegido y las distancias a núcleos de población y granjas. Por último, otro aspecto importante es llevar a cabo ese estudio de viabilidad técnico-económico lo más preciso posible. Se sabe que es muy difícil, pero bueno, habiendo hecho unos ensayos de codigestión, habiendo hecho un anteproyecto, podemos ajustar bastante lo que es el CAPEX y el OPEX. Pero en el CAPEX no solo tenemos lo que es el propio equipamiento de la planta de biogás, tenemos otros gastos, como pueden ser el enganche a la red o la conexión de la tubería de biometano hasta la red de inyección. En cuanto al OPEX, tenemos lo que es el personal de planta, tenemos también los costes de mantenimiento de los equipos. En cuanto a los sustratos, puede suponer un coste que tenemos que pagar por esos sustratos o pagar por la gestión del digerido, de aplicarlo directamente al campo, o de lo contrario puede ser un ingreso por la gestión de esos sustratos y obtención de fertilizantes. También tendremos un gasto en cuanto a analíticas de seguimiento y consumo eléctrico y de reactivos. Pasamos a la siguiente fase, que sería ya la fase de tramitación. De aquí no vamos a entrar mucho en detalle porque al final cada comunidad autónoma tiene una tramitación distinta, pero simplemente lo que es importante resaltar es que estos proyectos requieren una autorización ambiental integrada. En algunos casos puede ser simplificada cuando nos encontramos que la cantidad diaria de entrada a la planta es inferior a 100 toneladas día. De lo contrario, tenemos que ir a una autorización ambiental integrada. Alternativamente, puede darse el caso que sea una autorización ambiental, una modificación sustancial de una autorización ambiental integrada ya existente, como puede ser cuando construyamos una planta de biogás al lado de una granja o al lado de una industria. En esos casos existen esas excepciones. Importante que una vez para este autorización ambiental integrada nos van a pedir el proyecto básico y el estudio de impacto ambiental, y ya una vez se está en trámite, muchas veces lo que se inicia es el trámite de la licencia de obra con el ayuntamiento, y ahí hay que presentar lo que es el proyecto constructivo con todos los cálculos, bueno, todos los anejos que nos piden un proyecto constructivo. Por último, otro punto importante también es el trámite urbanístico, y ya una vez disponemos de todos estos trámites, se puede ya empezar la ejecución de la planta.
Y la última fase sería la fase de construcción y puesta en marcha. Las claves del éxito de una puesta en marcha, bueno, he recogido 4 claves importantes. Una de ellas es un cronograma realista. Ahora entraremos más en detalle. Otro aspecto muy importante es la calidad del biogás y el caudal durante la puesta en marcha, y ahí también es donde juega un papel muy importante AENIA, por ejemplo, que es quien habrá facilitado nos habrá indicado qué calidad de biogás podemos esperar. Hay que pensar que al final en papel es muy fácil, el papel, pero luego ponerlo en práctica es lo complejo, es un proceso biológico. Las bacterias, es muy difícil predecir cómo van a trabajar esas bacterias, y por eso es muy importante haber hecho ensayos a escala piloto. Otro punto es el arranque y la instalación de biogás o biometano, que hay que tener en cuenta que es un arranque, es lento, es un proceso biológico y no es de un día para otro. Y por último, eso es parte del jefe de proyectos, misión del jefe de proyectos, llevar a cabo una buena comunicación entre todos los stakeholders. Sobre todo, pues, cumplir con los requerimientos del cliente, porque muchas veces nos encontramos que el cliente espera a la hora de lo que es la recepción de sustratos, espera una cosa y luego se encuentra con otra. Entonces es muy importante hablar con el cliente cómo se van a recibir los sustratos, si diariamente, semanalmente, para estimar bien las capacidades, los volúmenes de que vamos a necesitar en planta. Todo tiene que haber una comunicación fluida entre todos los stakeholders, igual que con las subcontratas o con Sí. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de cronograma. Comentar que los proyectos de plantas de biogás, lo que es la construcción, estamos hablando mínimo de 8 meses a 1 año, mínimo, y luego además hay que sumarle la puesta en marcha. Luego vienen las prisas, y me he encontrado muchas veces que se quiere empezar a arrancar la planta, que al final se necesita empezar a ingresar, y entonces se quiere arrancar las plantas cuando todavía no tenemos la instalación acabada, al final todavía no se ha hecho el test de recepción. Entonces esto muchas veces conduce a retrasos y también a riesgos necesarios. El biogás es un combustible inflamable que no podemos estar haciendo todavía trabajos en planta y a la vez que iniciaría lo que es el proceso biológico. Entonces, por eso es muy importante el cronograma realista y tenerlo en cuenta cuando se lleva a cabo el estudio de viabilidad técnico-económico. Al final, una puesta en marcha mínimo son como unos 4 meses. Y por último, voy a comentar unos equipamientos de plantas de biogás que nos vamos a encontrar en las plantas de biogás. Entre ellos es para lo que es el pretratamiento de sustratos. Si trabajamos con subproductos Sandax categoría 2, necesitaremos los esterilizadores, que los esterilizadores trabajan a vacío y una temperatura de 130 grados. Si estamos trabajando vamos a tratar categoría 3, en ese caso los requerimientos son menores y ya estamos con unidades de pasteurización o higienización, que lo que hacen es no trabajan a presión y la temperatura de operación es 70 grados. Si nos llegan productos fuera de especificación o productos caducados que vienen en envases, en esos casos necesitamos desempaquetadoras de este tipo, que lo que hacen es que nos van a separar por un lado el contenido y por otro lado el envase. Entonces, este tipo de maquinaria también es muy común en instalaciones de biogás. Y aquí tenemos un ejemplo de instalación donde tendríamos la parte de recepción de sólidos, que sería una especie de cargador,
incluso molino de martillos a posteriori para triturar y descargar en este tanque de sustratos líquidos donde se recepcionaría los sustratos líquidos que vendrían externamente. También podemos recepcionar sustratos líquidos en depósitos de PRFV altos. Aquí ya tenemos equipamiento que se emplea en lo que es el propio digestor anaerobio. Hay dos tipos, en los digestores de mezcla completa solemos encontrarnos con dos tipos. El digestor de mezcla completa tipo alemán, que es de mayor diámetro que altura, es más achatado, y estos digestores se suelen construir en hormigón. Y la alternativa es el digestor que llaman de tipo danés, que tiene mayor altura que diámetro. Este tipo de digestor se encuentra más en zonas industriales donde no hay restricciones en altura y se construye mayoritariamente en acero. Los digestores de mezcla completa pueden ir con cubierta rígida o con cubierta de doble membrana, como la que vemos aquí, y al final tenemos como una membrana interior que se apoya sobre esta red que sirve de protección y la membrana exterior que siempre se mantiene con la forma de cúpula. Aquí tenemos lo que son la agitación del interior del digestor, que puede ser con un motor sumergible, motor externo, agitación central o por aireación con soplantes de biogás o por bombeo. Para el tratamiento del digerido, como hemos dicho, tenemos la posibilidad de evaporadores. Los evaporadores emplearán el calor generado por un motor de cocinación, el calor en forma de agua caliente. La alternativa es vapor de agua y nos podemos encontrar de simple, doble o triple efecto en función de a mayor número de efectos, mayor eficiencia en la separación. Con menos calor evaporaremos más. Luego lo que son separadores, como he dicho, que es el tratamiento inicial que se hace en un digerido para separar la fracción líquida de la sólida, o un ejemplo de membranas de osmosis inversa, donde estaríamos concentrando lo que son los nutrientes. Luego tenemos, como muy importante, el tratamiento del biogás. Para cualquier uso que se le vaya a dar hay que quitar la humedad, ya que el agua, en combinación con ciertos contaminantes, produce corrosión en los equipos. Y en segundo lugar, los contaminantes tipo sulfídrico, amoníaco o siloxanos, COX, se eliminan con filtros de carbono activo o en ocasiones con torres de sulfuración cuando las concentraciones son muy elevadas. En cuanto a tecnologías de enriquecimiento biometano, tenemos varias en el mercado. Aquí hemos puesto como ejemplo la tecnología de membranas, que se basa en la diferente permeabilidad que tiene el CO2 y el metano. Luego, por ejemplo, el lavado con agua, que sería la tecnología escogida en la planta de Valdemín Gómez. O otras tecnologías como la absorción química, normalmente se usan aminas, o las PCA, Pressure Switch Adsorption, que normalmente ahí utilizamos zeolitas que absorberían lo que es el CO2. La criogenia es otra opción de tecnología de upgrading, o las tecnologías más incipientes que también están avanzando mucho, que son tecnologías mediante procesos biológicos. Y por último, en caso de inyección, necesitamos un módulo que te vaya a controlar esa calidad del biometano que vas a inyectar en la red y te va también a hacer añadir THC, que es lo que te va a generar olor del biometano. En caso de fuga, detectarlo. Por último, comentar que la parte de la instalación eléctrica tiene un peso muy importante en el CAPE, estamos hablando de un 20%. Y toda la parte del arma de control, de potencia, la escala, la parte de cableado eléctrico. Luego tenemos lo que es el edificio bombeo central, que también hay mucha parte de instalación mecánica, de tuberías. Y aquí tenéis un ejemplo de caldera, que siempre al final vamos a necesitar aporte de calor a estos digestores
puede ser con caldera de biomasa o caldera de biomasa. Y bueno, os dejo los links donde podéis visitar plantas o una de las plantas para si queréis tener una visión global de estos proyectos. Y por último, comentar que cualquier duda que tengáis podéis contactar conmigo y que estamos buscando ampliar el equipo, así que si alguien se anima, tenéis aquí los links de las ofertas de empleo. Muchas gracias. Muchas gracias, Amparo. Yo creo que nos has dado una buena visión de lo complejo que es el proyecto de diseño de la planta de biogás, todos los factores que hay que tener en cuenta y que hay que estudiar antes de implementarlo. Luego, y una vez implementado, pues ir eligiendo para cada aplicación pues la tecnología más adecuada. Muchas gracias. Creo que nos ha dado una visión con tan poco tiempo, ha sido capaz de transmitirnos un poco lo complejo que es y todas las cosas que tenemos que tener en cuenta. Bueno, pues también tenemos el placer de tener en esta mesa a Empar Martínez, buena fe, que es la secretaria autonómica de Economía Sostenible, sectores productivos, comercio y consumo de la Consellería de Economía Sostenible, sectores productivos, comercio y trabajo. Yo creo que es muy importante que estés en esta mesa porque la verdad es que hace ver el compromiso que se tiene en los objetivos de bioeconomía, descarbonización, con los objetivos de la ruta del biogás y de la ruta del biogás valenciano, y está bien que de la visión y la fuerza por las tecnologías viven. Muchas gracias. Gracias a vosotras. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer al colegio, como siempre, que organice bueno, pues, eventos, encuentros como este, ¿no? Jornadas como esta, donde siempre está apuntando en la buena dirección, ¿no? Yo creo que hacia aquello que se ha de desarrollar, no solo hacia aquello que ya conocemos, que ya sabemos, no por ello es menos importante, evidentemente, y que en la que el colegio centra toda su atención, sino precisamente en el hecho de, como digo, ¿no? Pues de ver cuáles son esas nuevas necesidades, esos nuevos desarrollos, esa nueva tecnología, en definitiva, donde tenéis que estar, bueno, pues ingenieros e ingenieras prestando servicio, ¿no? A mí me congratula ver un programa, ya se lo dije a Angélica, nada más lo digo, como sabes que no te puedo decir que no, ¿no? Un programa lleno de mujeres, ¿no? De ingenieros, y está muy bien, porque sabéis que la participación y la visibilidad de las mujeres en la profesión de la ingeniería todavía es un reto que entre todos y todas, estoy segura que los hombres también, ¿no? Pues hemos de contribuir a que se visibilice y a que sea una realidad cada vez más extendida también para las jóvenes que ahora están pensando que pueden estudiar o a que se pueden dedicar, ¿no? Pues aquí tienen buenos ejemplos y yo creo que es muy importante y es una labor que el colegio tampoco pierde de vista nunca, ¿no? Entonces quería también ponerlo en valor. Y bueno, yo la verdad es que se me ha dilatado muchísimo la reunión anterior porque lo requería y sí que quería escucharos, me hubiera gustado poder escucharos mejor porque me interesa mucho conocer experiencias reales de cómo podemos hacer realidad ya esto del biogás en la comunidad, ¿no? Nosotros, en cuanto a en la política energética y en la política industrial de la Generalitat, que me ha correspondido pues, liderar en estos últimos años, siempre hemos tenido claro algo que los expertos nos decís, y bueno, que evidentemente es así, y es el mix energético, es decir, es la apuesta por el mix energético. Ninguna de las tecnologías de generación energética es la única, ni la ideal, para cualquier necesidad, ¿no? Y por tanto, tenemos que ser capaces de tener un mix de generación lo suficientemente equilibrado, saludable, y para nosotros un mix saludable es un mix que entiende dónde están nuestras potencialidades y por tanto, si tenemos insumos que son adecuados para la generación de biogás, sería absurdo, ineficiente y poco sostenible, no aprovecharlos, porque tendríamos, como siempre, un problema en vez de tener un insumo. Entonces creo que esa es una primera razón por la que es importante atender a esta cuestión. Y después también porque, evidentemente, seríamos, como digo, poco sostenibles si no aprovecháramos el insumo,
pero además seríamos poco, no sé, yo diría poco competitivos si no pensamos que esta puede ser una solución idónea también para determinados consumidores, ¿no? Y por tanto, esta es una primera razón por la que creo que el biogás es una de las tecnologías, una de las tecnologías a las que no debemos de dejar de prestar atención, sino todo lo contrario, ¿no? Esa es una cuestión. La segunda cuestión es, creo que hay otra cuestión importante en la política de la Generalitat, es aprovechar las infraestructuras existentes u optimizar el desarrollo de las nuevas, ¿no? De las que se generen. Sabéis que una de las preocupaciones es que, bueno, no podemos llenarlo todo de nuevas infraestructuras de generación, correcto, así lo estamos haciendo y así estamos evaluando tanto proyectos de generación renovable en general, y en el caso del biogás yo creo que hay una bondad, y es que más allá de las instalaciones de autoconsumo, que pueden ser muy interesantes, porque como he dicho, ya hay bueno, consumidores para los que puede ser óptima el tener una planta e incluso el poder utilizar el biogás, además es que tenemos la oportunidad de usar la red de gas. Y nuestra comunidad es una comunidad con una dotación de infraestructuras gasísticas más potente que la de otros territorios. Por tanto, también hay una ventaja competitiva que creo que debemos aprovechar, ¿no? Bueno, pues esta, que además a esto le sumamos el precio del gas, pues el gas gris, ¿no? Pues todavía creo que tenemos otra razón, ¿no? Para que el biogás sea algo que forme parte de nuestras agendas. Por tanto, bueno, pues yo os agradezco que estéis aquí, os agradezco que ya estéis haciendo realidad proyectos y os agradezco también que entre todos contribuyamos a que esto sea una cuestión que entre en el mercado y que entre en el mercado con cierta soltura, ¿no? Porque eso es lo que al final hace que todo esto se generalice. Y hay otra razón, decíamos, lo he dicho de la red de gas, y esto hace que personas que viven en Mislata, por decir algo que tenemos cerca y que está tremendamente poblado, puedan usar energía renovable, porque probablemente no se la pueden generar en su tejado o no pueden tener, mientras que a través de la red podemos también contribuir, hicimos los cálculos y con el plan de gasificación verde que tenemos, podríamos ya pues contribuir a que, bueno, al equivalente a que 600 familias pudieran estar usando gas renovable, ¿no? Bueno, pues esto al final yo creo que son razones por las que impulsamos el biogás y por las que hay un plan, ¿no? Y por las que creemos que ese objetivo de descarbonización va más allá de generar energía fotovoltaica o eólica, sino que también hay que generar, en este caso, el biogás, ¿no? Nosotros desde hace 2 años habéis nombrado la hoja de ruta de biogás, pero incluso antes ya estamos trabajando como en una iniciativa muy concreta, que es el plan de gasificación verde de la Comunidad Valenciana. En ello lo que estamos trabajando es para probablemente muy recientemente, o sea, en breve firmaremos un convenio con las 2 distribuidoras, las únicas 2 distribuidoras que operan en la región, y a través del cual podamos facilitar acelerar el desarrollo de plantas de biogás en la comunidad. Para ello hemos identificado, no llega a 30 plantas o 30 proyectos de planta con un nivel de madurez avanzado, y lo que pretendemos con este plan es ayudarles a dar la toma de decisiones, ¿no? Con eso, bueno, pues pensamos que podríamos construir una parte de la infraestructura de conexión a la red de gas y cumplir las características, evidentemente, si no está a 50 kilómetros de la red, ¿no? Pero si cumple unas características y determinadas, nuestra intención es impulsar y facilitar esa conexión. Entonces, bueno, quería comentarlo en este foro, primero porque lo conocieseis, ¿no? Que he dicho las razones por las que entendemos que la Generalitat va a impulsar el biogás, pero además, ¿cómo? Bueno, pues con determinados instrumentos, y en este caso este plan creo que puede contribuir a ellos, ¿no? También sabéis que existen ayudas que, aparte en unos casos, son ayudas del IDAE que gestionamos a través de la Generalitat y que también facilitan, supongo que lo habéis visto.
Por tanto, yo creo que estamos en un momento de oportunidad, en un momento en el que pueden haber también fondos públicos para que cuando las cifras no acaban de salir del todo, tengo dudas, pues intentar buscar algún apoyo que me haga tomar la primera decisión de inversión, porque a partir de ahí, cuando esto se generalice en el mercado, yo creo que será una tecnología más a la que accederán los consumidores y que espero que contribuya a un entorno más sostenible y también más competitivo, porque desde el punto de vista económico salgan las cifras, ¿no? Por tanto, solo me queda lo que os decía, está integrado en nuestra política, vamos a generar instrumentos, aparte de lo que ya existe, para poder apoyarlo, y lo único que me queda es desearles que sigáis trabajando y aportando tecnología y saber hacer para que esto sea una realidad. Así es que adelante y enhorabuena por trabajar en el tema. Muchas gracias, Embar. Yo también os quería dar la enhorabuena, ¿no?, por apoyar este tipo de proyectos y también os quería animar a seguir haciéndolo para proyectos de bioeconomía, que o sea, el biogás la verdad es que lleva muchísimos años desarrollándose y la verdad es que ahora hay una oportunidad muy brutal de poder llevarlo ya a la práctica con esta ruta del biogás. Y bueno, también se están desarrollando a nivel la verdad es la Comunidad Valenciana, nosotras que trabajamos en proyectos también europeos, pues la Comunidad Valenciana es una gran potencia de empresas y centros tecnológicos que están tirando hacia adelante proyectos de bioeconomía. Y bueno, o sea, yo creo que es una enhorabuena por tirar los proyectos de biogás en adelante y animaros a que sigáis apoyando todos los proyectos de bioeconomía. Gracias. Bueno, pues si hay algunas preguntas para las ponentes, si quieres las voy lanzando. Sé que te tenías que ir, o sea, con lo cual... me tenía que ir ahí. Sí, por eso. Lo siento, porque os lo he dicho, me hubiera gustado participar más, pero por lo menos daros el impulso necesario. Gracias. Pues hay algunas... No sé si tenemos tiempo para unas preguntas, las vamos lanzando. En el chat había algunas preguntas, os las voy lanzando. ¿Vale? Daniel Rodrigo ha preguntado si los procesos biológicos son complejos y antes del proceso de producción del metano se debe homogeneizar la entrada de la biomasa de purines para que funcione de forma correcta. Lo preguntan, ¿no? O sea, si es importante la homogenización de esa biomasa. Bueno, más que desde el punto de vista biológico, yo creo que es más desde el punto de vista operacional en la propia planta, porque luego en los reactores realmente lo que es tienen buenos sistemas de agitación y entonces lo que es en poner en contacto la biomasa microbiana con el sustrato, eso lo consiguen bien. Estaría más ligado a, yo creo que a temas mecánicos de realmente introducir el material. Preguntan también ¿qué cantidad de residuos se obtiene a la finalización del proceso de producción de biogás y qué se hace con él? Bueno, yo creo que esto lo habéis estado comentando durante... Bueno, ahí creo que están preguntando una cosa que nos preguntamos todos mucho, ¿no? En balance de materia se habla en general de que pues, lo que es la parte del digerido o la fracción líquida, en lo que es en masa respecto a la entrada, pues puede ser un 90-95%. También todo depende de la eficiencia del propio proceso en esa conversión de la materia orgánica en biogás. ¿Vale? Pero bueno, está por ahí. Y preguntan si son residuos peligrosos o no peligrosos. Son no peligrosos, sí. Esto ya es muy técnica. ¿Cuánto tiempo de parada por mantenimiento anual requiere una planta de biogás? Lo que es el proceso biológico no puede parar. Al final son 24 horas, 7 días de la semana, porque las bacterias necesitan ser alimentadas todos los días. Por eso muchas veces se trabaja con bombas, con una disposición con una bomba, tener una bomba de reserva, por si te falla una bomba de alimentación, tener la alternativa de seguir alimentando. Y las paradas
se suelen llevar, sí que tienen, o sea, no puede, o sea, son necesarias, pero se alargan en el tiempo. Estamos hablando de que en función del tipo de sustrato, pues estaremos entre cada 5 o 10 años. Y dependerá mucho de la cantidad de inertes que se introduzcan en el digestor. Cuanto mayor número de inertes introduzcamos, tipo arena, que puede arrastrar la gallinaza, o otros inertes, pues se formará más depósito en el fondo, y que lo que va a ir haciendo es reducir el volumen de digestor disponible útil, y al final llega un momento que tienes que parar, vaciar todo el digestor y quitar ese depósito que se ha formado en el fondo. Muy bien. Bueno, esto está de examen. ¿Qué porcentaje de residuos se generan y cómo se gestionan? Pues a ver, es muy genérica. En la principio de la intervención mía he puesto una diapositiva de los residuos distintos tipos de residuos que se generaban a nivel de España. Yo puedo responder en cuanto a la cantidad a nivel de Europa de residuos sólidos urbanos que se generan. Son aproximadamente 250 millones de toneladas. De las cuales 100 son biodegradables, y de esas biodegradables solo 1/3 actualmente se está valorando vía digestión anaerobia compostaje, con lo cual ahí hay una gran cantidad de biomasa disponible que es una oportunidad, porque al final se trata de separarlo bien y poder valorizarlo con las distintas tecnologías para hacer bioproductos y bioenergía. Esa es un poco la pincelada de los otros, pues. A ver, gestión como tal, gestión la hay, el tema es si esa gestión se hace a través de una valorización energética, que es muy reducida, como hemos ido un poco desgranando. Claro. Pues eso, podéis hacer una idea, si estamos produciendo el 1% del biogás europeo, claro. Pues eso. Esa cifra me ha impresionado, con lo cual Sí. me ha impresionado porque hay mucho camino por recorrer, y también tú has comentado que los objetivos, en vez de intentar cumplirlos, los estamos aumentando, con lo cual veo que hay una ambición ahí muy buena. Quizá también, bueno, eso ya es una opinión mía personal, pero bueno, quizá los objetivos de la ruta nacional del biogás eran un poco modestos, bueno, verlo a todo el contexto. Muy bien. Sigo con las preguntas. Bueno, ¿podéis repetir cómo se desarrollado proyectos de biogás aquí en la Comunidad Valenciana con paja de arroz? Bueno, entiendo que esta información será confidencial, o la puedes compartir. Entiendo que... Bueno, yo lo que puedo decir es los proyectos el proyecto de investigación relacionado con la paja de arroz que estamos llevando ahora mismo se llama Life Reptes. Y entonces es un proyecto que estamos analizando lo que es la codigestión en la depuradora de Tineo. ¿Vale? Y es un proyecto de investigación en el cual hay diferentes socios, está Dan, está Genia, está Clip y bueno, y está INI. Yo hacía referencia a un proyecto donde Biovic y Biovic y INEA participaron, se llama Life Source Rise, y ahí lo que se estudió es cuál es la tecnología adecuada de digestión anaerobia para tratar la paja de arroz. Aquí comentan que el cronograma, que lo ven muy compacto, el cronograma de desarrollo del tema de la aplicación ambiental integrada. Que puede tardar más. Sí, claro. Estamos hablando de que este tipo de autorizaciones ambiental integral, por nuestra experiencia, mínimo son 2 años. Yo ahí me refería más que nada a la ejecución. A lo que es la elaboración de cada uno de la documentación y plazos teóricos que tiene la administración para contestar. Luego se alarga porque vienen las subsanaciones, todo, y al final el proceso se alarga mucho. Hay que hacer dos preguntas, ¿vale? Para recuperación de calor, para aportar el digestor, ¿es con caldera de fuel y biogás? Planeación del grupo, aprovechando el calor. Bueno, tenemos calderas con combustible biogás,
muchas veces tienen quemador dual para los arranques de puesta en marcha cuando no dispones de biogás, usar, por ejemplo, gasoil. En la alternativa ahora lo que se está viendo es calderas de biomasa y también podemos usar el calor de la cogeneración. Calderas de biomasa y biogás, o sea, el quemador No, es varios. Ahí se trabaja con quemador. O colocas tracciones, colocar un quemador de biogás y otro quemador de biomasa. de biomasa. Preguntan si la instalación es ATEX, que Sí, claro, sí. Luego, aquí me preguntan el coste de inversión de una instalación. Yo creo que eso Muy variable. es muy variable. Es muy variable. Y ahí igual es mejor contactar Sí, con sí. Amparo para el proyecto. ¿Vale? Y bueno, yo creo que están todas las preguntas. No sé me si queréis preguntan preguntarnos si alguien vosotros. tiene La alguna sala. pregunta. Tengo una pregunta para la primera puesta en marcha. ¿De dónde sacáis el inúculo? Cuando dispones de otra planta de biogás próxima, lo que haríamos es extraer digerido de esa planta de biogás. Alternativamente podemos obtenerlo de plantas tratamiento de aguas residuales urbanas que tengan también digestor propio. Normalmente el inóculo proviene de otra planta de digestión anaerobia. Incluso los laboratorios también lo tienen de otra. ¿Se hace falta la innovación 100% de inúculo o hace falta? No. Solo si tienes un problema de fallo del proceso. Porque normalmente la depuradora sí no hace la recirculación. Entonces en este caso no se puede hacer, ¿no? Porque el sistema es A anaerobio. priori, no. A ver, podrías hacer recirculación de biomasa. Lo que montarías es el tiempo de retención celular, pero no es necesario en proyectos con sustratos agroindustriales, no es necesario porque al final tienes mucha biomasa en el digestor, no necesitas incrementar la población. Sí, claro. Es que solamente hay una planta, creo, en España, en Castellón. En la de Castellón, sí. La Galicia no hay. Es que no es un sustrato, primero que es un sustrato muy estacional, entonces eso es una de las problemáticas. Y otra de las dificultades es que no es válido, o sea, no lo puedes emplear como monosustrato, tienes que, hay unos límites en cantidades y por eso al final no es tan común encontrar este tipo de instalaciones. ¿Pero en general es rentable o no? Sí, depende si el alperujo, ahora mismo hay que pagar por la gestión de ese alperujo. La instalación te puede resultar rentable, pero requiere pues, de balsas muy grandes para almacenamiento de salperujo. Luego la digestión anaerobia, a lo mejor no es una digestión anaerobia sencilla, a lo mejor pues, requiere más de etapas, de otras etapas, de separación de etapas, o sea, mayor complejidad del proceso biológico hay en comparación con otros sustratos agroindustriales. En los proyectos, al final, es el que está produciendo el residuo tiene que gestionar, lo cual está costando dinero. Igual, la diferencia que habría con otros proyectos es si con esa instalación él puede utilizar esa energía o lo que genere y entonces le renta a su proceso productivo. Hay que verlo de esa manera de vista, no como voy a ponerme una planta de biogás, voy a comprar esta materia prima, o sea que habrá proyectos que sí que sean rentables, pero en los proyectos más pequeños entiendo que es porque le está costando dinero esa gestión de ese residuo. No sé si hay alguna pregunta más. A mí lo que me ha llamado mucho la atención es el número de plantas. O sea, en Alemania 11.000 y en España 200. Lo que tenemos que hacer es coger el modelo de otros países como Francia o Italia que también han pegado el acelerón en los últimos años, porque realmente Alemania sí que es verdad que es algo que viene sucediendo durante los últimos 20 años, pero Francia es que no es así. O sea, Francia el apoyo ha sido quizá los últimos 5 años donde han... Y entonces lo que se ha visto ahí es que el apoyo decidido a determinados modelos de planta que puedan ser interesantes para una determinada ubicación, pues es lo que hace que se desarrolle el sector.
Y bueno, no hemos hablado de ello, pero es también muy relevante, lo hemos dicho de forma indirecta, pero a nivel de generación de empleo es un sector muy potente, porque es un sector tecnológico que pues como habéis visto, implica un montón de etapas de desarrollo, entonces pues al final es una cantidad de puestos directos e indirectos muy relevante en entornos normalmente rurales. O sea que bueno, eso es una pata que se comenta muchas veces se nos olvida, pero también es un beneficio, es un valor de la tecnología. Se supone que hay un plan de desarrollo para plantas de biocombustible, biogás y bio, para de la Generalitat Valenciana para la Comunidad Valenciana. ¿Eso es así? ¿Se refleja en el sector? Bueno, ha comentado también Sí. ahora esas acciones son muy Sí. directas. Ese plan de gasificación es una medida totalmente directa que viene también de estas hojas de ruta nacionales y al final regionales, ¿no? Luego las ayudas del IDA que ya se han concedido a varias plantas de biogás que han sido gestionadas directamente por la Comunidad Valenciana. Hay apoyo. Ahora mismo yo creo que la Comunidad Valenciana es una de las comunidades donde mayor interés está habiendo en este sector. Entiendo que estas plantas siempre son añadidas a grandes industrias, ¿no? Las plantas exclusivas solas de generación de biogás, el porcentaje será menor que Pues que eso para su aprovechamiento, ¿no? De sus residuos. es que es muy difícil de sintetizar. Yo solo he puesto esa diapositiva, pero es que es enorme los modelos, porque lo puedes ver asociado a ganadería. Y puedes Las depuradoras, por ejemplo, que es lo más lógico de puedes siempre. verlo asociado a digestión anaerobia en depuración de aguas residuales, puedes verlo asociado a plantas que hacen la recogida separada de la RSU y hay diferentes plantas en Cataluña de digestión anaerobia. O sea que hay bastantes modelos. Incluso el modelo alemán también está muy enfocado a cultivos energéticos, Sí. o sea, es que es distinto. O sea, Lo que no puede- es una cuestión de residuos, sino que cultivan para alimentar sus plantas de biogás. Ese es un modelo que a nivel de emisiones ha sido, claro, como ellos, lo malo, es compensar emisiones. claro, lo malo y lo bueno de ser los últimos es que lo que en otros países se ha visto que no era sostenible, ya sabemos, entonces aquí pues ya se está hablando, desde el principio se están analizando los potenciales de cultivos intermedios en rotaciones, pueden ser cultivos entre líneas, pueden ser cultivos de cobertera, pueden ser cultivos entre cultivos principales, ahí hay un montón de tipologías y esos son sustratos orgánicos adicionales, ¿no? Que pueden ser sostenibles porque realmente tú no estás compitiendo con un uso alimentario, sino que estás suelos que podrían estar sin tener nada, estás mejorando lo que es la retención de los suelos. Y entonces, bueno, tienes otro residuo, otro sustrato, mejor dicho, adicional. Una cosa es la apuesta por una bioenergía y otra cosa es que puede ser el modelo alemán, ¿no? Que apuesta por el biogás, pero otra cosa es que sea más o menos sostenible, que es ya la segunda derivada, ¿no? Que es hacia dónde vamos, ¿no? Que además sea sostenible. Claro, es que no es lo mismo que lo generes a partir de residuos, que estás quitando residuos, que estés produciendo biogás para al final quemarlos y lo inyectas en la red. Claro, es igual que pasa con los biocombustibles, o sea, los biocombustibles líquidos, que hay mucho mercado con los biocombustibles que se llaman de primera generación, que vienen del mercado, pues, que compiten los sustratos con el mercado alimentario, con los de segunda generación, que serían ya los que vienen de residuos. ¿Vale? Entonces es un poco el mismo modelo y se va hacia el segundo. Europa apuesta por el segundo modelo. De hecho, cuando contabiliza esa bioenergía en lo que es la red 2, lo que es el reglamento de energías renovables, ya va, digamos, desplazando, digamos, pone objetivos de biocombustibles, pero pone porcentajes de segunda generación que van desplazando a los de primera generación, para que sean sostenibles. El cálculo de la huella de carbono, por ejemplo, exactamente. Cero y ahora ya no. Exactamente, y las comparan con su homólogo, ¿vale? Que venga del fósil y entonces te lo marca, que dice, si la huella de carbono no alcanza tanto, esto no es considerado sostenible. O sea, y ahora viene la red 3, que aún va a ser más, o sea, va a limitar mucho más la entrada de esas materias primas para considerarlas sostenibles o no sostenibles.
Luego vendrá también el condicionamiento de la venta del biometano, el valor del biometano verde y todo esto también a la sostenibilidad, y eso también se medirá en las plantas. Esa gráfica que os he puesto, eso se generarán herramientas para analizar el balance de CO2 de las plantas. Porque claro, lo que tiene sentido es un ahorro de emisiones. De hecho, ya para los precios que se están barajando para BioGNL, ya se está teniendo en cuenta la huella de carbono. Y hay un aspecto clave es el aprovechamiento de ese CO2, por ejemplo, o la distancia de los residuos, o el tipo de residuo que emplees. Entonces está teniendo en Si cuenta. tenga mercado de emisiones, por ejemplo, les compensaría. Sí, hay un mercado, lo que Las estoy diciendo personas es que compran, desdegrada. claro, es que compran, ¿no? O sea, tú estás hablando del Sí, mercado de ellos pagan compra. por las emisiones que producen Sí, sí que existe. de CO2, entonces si pueden generar, Su propia compensar su propia huella, pagarían menos a lo mejor, ¿no? También Claro, Sí, eso sí, seguro. Sí, ellos tienen que cumplir, con lo cual lo que hacen es comprar el ahorro de emisiones de otra. Pero a lo mejor si tú generas tu propio biogás, no hace falta que compres. Correcto. Y sobre todo son las grandes empresas que tienen ya su estrategia de descarbonización en un futuro, con lo cual ya están descarbonizando pues todos sus procesos. De hecho, Perseo Biotechnology pertenece, o sea, a una pyme valenciana, IMECAR, y a Repsol. Los tenemos son ellos. Y dentro de sus objetivos de descarbonización está de Repsol, está el introducir bioprocesos, ¿vale? Para ya generar biocombustibles en vez de los combustibles que vienen de energía fósil. Las grandes empresas lo tienen clarísimo y tienen unos objetivos de descarbonización muy claros a alcanzar y están a toda vela para poder alcanzarlos. No sé si tenías... Sí, me interesaba por naturaleza o las características de estos cultivos energéticos. ¿Cómo tienen que ser? Es decir, que imagino que no serán excesivamente leñosos. Sí, eso se entraría en las características de los materiales para digestión. No hemos entrado en eso. Hay unos materiales que son más fáciles de biodegradar y que implican menos pretratamientos o menos acondicionamiento y por tanto tiene más sentido empezar a elegirlos. En principio, para digestión anaerobia, materiales linocelulósicos herbáceos pueden ser usados, pero biomasas más leñosas en principio no tienen más contenido en lignina y la lignina en realidad no se degrada en el proceso de digestión anaerobia. Entonces es tender a cultivos herbáceos y, a ver, desde las pajas, por ejemplo, se pueden usar, ¿vale? Cultivos enteros, ensilados, triturados, se pueden usar. Lo que tiene sentido es que tendamos a seleccionar cultivos pues, que sean sostenibles, o sea, pues no hacer cultivos que consuman muchos recursos hídricos, etcétera, etcétera. O sea, también al final es aprovechar la energía renovable de la biomasa herbácea, pero desde un punto de vista también del impacto ambiental, ¿no? Justamente hace poco también leí que está haciendo mucha tendencia en la agro-PV, que es combinar. Sí. De hecho, los pueblos donde generalmente se montan estos PPAs gigantescos. Es una de las estrategias que se está viendo. Son suelos pobres, que quizás se podrían revalorizar con este tipo de... Es una de las estrategias y es una cosa muy concreta, pero es uno de los topics que han salido en las convocatorias de proyectos europeos, por ejemplo, y la Unión Europea está intentando también sacar proyectos demo para analizar eso, analizar realmente si bajo las placas solares o entre las líneas de las placas solares mejora un poco, porque también el modelo pues plantea un impacto ambiental alto por el calor que concentra, muchísimos factores. Sí, pero es un buen reto porque como lo recoges, como lo transportas, como lo trituras, por eso, bueno, a ver, sé que barro hacia mi terreno, pero bueno, ahí la innovación tiene que hacer esos proyectos de demo, tiene que probarlos, ¿no? Y para esos cultivos que tú estás diciendo, que a lo mejor serían más lignocelulósicos, dentro de, al principio de todo que he mostrado,
digamos, se tratarían de otra manera, no irían directamente a biogás porque hay lo que ha Sí, dicho Juan, hay lignina que se puede clasificación, utilizar para hacer otras Elix. cosas, exactamente, o incluso Sí, sí. bioproductos. Entonces, se trata al final de ver que de esa fracción la idea, la que podría ir a digestión anaerobia y todo lo otro aprovecharlo para hacer otras cosas que al final aumenten la rentabilidad de esa inversión. Entonces, Podemos utilizar desechos de, por ejemplo, bueno, es que claro, son estacionales, estas son estacionales, que todos los cultivos de aquí en la huerta valenciana son prácticamente estacionales, eso se puede utilizar, ¿no? Descartando esto que habéis dicho vosotros de esta enfermedad, Hay por ejemplo, el bastante, alperujo. hay bastantes residuos que es posible almacenarlos con el proceso del ensilado. Hay algunos, pero hay muchos materiales hortícolas que en realidad habría que irlos utilizando mientras se fueran generando. ¿Y hay algún tipo de, o sea, como imagino que hagan estudios, ¿no? Que cada tipo de cultivo, el potencial que tiene, Sí, eso es para allá. hay muchísima bibliografía. Bueno, cuando entré yo en la mía en el 2008, se trabajó en un proyecto en eso, un proyecto nacional en hacer, digamos, una base de datos. Clasificación, ¿no? Y, a ver, a nivel de investigación es lo que os comentaba, o sea, hay un barrido inmenso. Lo que pasa es que en lo que son residuos hay muchas diferencias de unos países a otros. Entonces, sí que hay una serie de características que antes de hacer el proyecto te interesa saberlo. Aunque solo hagas un análisis básico, ¿vale? Pero al menos conocer qué materia orgánica tienes en ese momento, ¿no? Bueno, pero si te estás planteando hacer plantaciones, pues más o menos Sí. plantar los que tienen un potencial mayor. Claro, claro, claro. bueno, yo creo que podemos cerrar ya la mesa, ¿vale? Porque ya nos hemos pasado un poco de la hora, ¿vale? Tenemos un pisco labis. Fenomenal. Pero bueno, podemos seguir Vale. comiendo y hablando.